Algo se movió entre los matorrales, algo mayor que una ardilla. Rebeca se volvió hacia el sonido, mientras dirigía el haz de su linterna y su 9 milímetros hacia el matojo. La luz captó el final del movimiento. Las hojas aún se movían, y la luz de la linterna temblaba al mismo ritmo. Se acercó un paso, tragando saliva y contando hacia atrás desde 10. Fuera lo que fuera, se había ido. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto hablarles nuevamente en esto que se llama Arkham, un espacio para la imaginación y la creatividad del hombre. Me da muchísimo gusto de verdad hablarles desde aquí, desde la oficina de Arkham, cuidando todas estas celdas de toda la gente que está aquí con nosotros. Me da un enorme placer poder hablarles nuevamente aquí en el programa. Esto que leí al principio es una parte de Resident Evil 0, Hora Cero, de S.D. Perry, que es nuestro tema de hoy, un tema bastante escabroso, un tema bastante amplio, un tema pues contemporáneo, porque en los últimos tiempos la figura del zombie ha tomado muchísima fuerza. Yo creo que esto se lo debemos a Resident Evil justamente, que haya tomado en los últimos años esta fuerza, esta figura de terror, esta fuerza que a veces la comparan con una figura diabólica, con una figura de terror, que es realmente los zombies. Y bueno, aquí en Arkham vamos a tratar de tomarlo como una figura de literatura, como una figura de ciencia ficción, como un personaje de terror, porque bueno, también tiene su lado sobrenatural, su lado extraño, su lado misterioso, que seguramente trataremos en su momento en el programa de Escalofrío, porque realmente es algo bien interesante esta figura haitiana, porque viene de Haití, figura del zombie, pero aquí vamos a tratar de tomarlo por el lado de la literatura y también obviamente tomando ese tipo de cosas históricas que suceden en este mundo mundial. En la historia del hombre realmente son bien interesantes. Como les decía, en los últimos años ha tomado fuerza este personaje de terror como es un zombie, gracias a Resident Evil. Yo creo que fue el que impulsó verdaderamente esta figura y que ahora mucha gente se disfraza de zombie. Incluso está la famosa marcha zombie en la Ciudad de México, una marcha donde la gente va a disfrazarse de zombie y marcha por las calles de México disfrazado y tomando esta apariencia del zombie. ¿Qué es un zombie? Vamos a empezar por esto. Bueno, esta es la representación de un cadáver que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. Esto es un zombie que muchas veces la gente compara con fuerzas diabólicas, cuando realmente vamos a ver en un momento en el que científicamente puede ser esto posible, y también no todas las historias tienen que ver con algo diabólico o algo satánico para hacer a un zombie. También tiene mucho que ver la ciencia o las cosas que no conocemos pero que no tienen nada que ver con fuerzas sobrenaturales para hacer a un zombie. Muy bien, la figura del zombie proviene de Haití, con unos brujos llamados los Bokors, que según se dice o cuentan la historia o la leyenda, que son los que convierten a la gente en zombie a través de un rito o a través de unos polvos, que es lo que vamos a ver en un momento, que es un poquito más cercano a algo científico. Muy bien, fíjense que la palabra zombie tiene muchos significados y además palabras similares en varios idiomas de regiones cercanas y que quieren decir algo más o menos similar. Por ejemplo, en el idioma kikongo, es un idioma del área del Congo y de Angola, quiere decir el retornado de la muerte.
quiere decir zombie, así como se oye, se escribe zombie, pero sin la E, Z-O-M-B-I, zombie. Nosotros conocemos la palabra con E al final, zombie, pero bueno, pues sus raíces de la palabra provienen de este idioma. También hay una palabra en Cuba que es fumbi, con F, F-U-M-B-I, fumbi, que quiere decir espíritu, y esto proviene de Cuba, y pues bueno, más o menos va similarmente. Hay otro idioma poco desconocido, es como un dialecto que se habla también en el área del Congo, y es una palabra que es Nsumbi, Nsumbi, N-S-U-M-B-I, que quiere decir demonio. Y en la lengua Mitsongo de Gabón, del país Gabón, hay una palabra que es Nzumbi, Nzumbi, que quiere decir cadáver, N-D-Z-U-M-B-I, y quiere decir cadáver. Y hay una palabra también en el área del Congo, de una lengua desconocida, que es Mumbi, con M-V-U-M-B-I, que quiere decir individuo cataléptico o la parte invisible de un hombre. Esto es bien interesante, esta palabra, y además parte de aquí la historia de esta figura emblemática llamada zombie, debido a que, bueno, se dice que el bokor, los brujos bokor, provocan con una preparación especial en polvo, le provocan catalepsia a la gente, la creen muerta, la entierran y posteriormente el mismo brujo va a desenterrar a la persona para poder trabajar en sus plantaciones sin paga, obviamente. En 1937, una estadounidense llamada Zora Neale Hurston conoció en Haití justamente el caso de una señora llamada Félix Mentor, fallecida y enterrada en 1907. Y bueno, sin embargo, muchos lugareños aseguraban haber visto 30 años después de su muerte convertida en zombie. Entonces, esta estadounidense, Zora, se interesó por esos rumores que afirmaban que los zombies existían realmente, aunque no eran muertos vivientes, sino personas sometidas a drogas psicoactivas que les privaban de su voluntad. Eso es lo que les mencionaba hace un momento, que se dice que estos brujos con esos polvos realmente no te convierten en un zombie como tal, sino que te quitan la voluntad con esa droga y bueno, pues hacen que trabajes para ellos. Eso es lo que dicen, eso es lo que se cuenta. Inclusive un dato que a mí en lo personal se me hace exageradamente interesante es que en Haití, en el Código Penal de Haití, hay un delito denominado zombificación, es decir, que convertir a alguien en zombie es un delito. Entonces se me hace súper interesante que si ya el gobierno lo está reconociendo, realmente tiene que tener algo de verdad para que pueda expandirse este mito acerca de los zombies. Y bueno, como estamos viendo aquí, realmente no es una cosa sobrenatural, sino realmente algo que tiene que ver con drogas y que científicamente pudiera ser posible, el hecho de que se crea una persona muerta y que posteriormente se vuelva a levantar para cumplir la voluntad de estos brujos llamados bokors. Muy bien, en 1982 también un antropólogo llamado Wayne Davis, ahorita vamos a platicar de este señor, porque escribió un libro muy interesante. Él viajó a Haití para estudiar la verdad acerca de la leyenda de los zombies y llegó a la conclusión de que se podía convertir a alguien en zombie mediante el uso de dos sustancias en polvo. Con la primera, llamada golpe en polvo, así se llama esta droga, y con la segunda, llamada flechazo amoroso, algo así como el toloache aquí en México, bueno, se induciría a la víctima a un estado de muerte aparente. Sus parientes y amigos la darían por muerta y lo enterrarían. Poco después sería desenterrada y revivida por el hechicero, el bokor que les platicaba. En ese momento entrarían en acción los segundos polvos, una sustancia psicoactiva capaz de anular la voluntad de la víctima. Como les decía yo, bueno, pues sí tiene algunas bases científicas. Este antropólogo, Wayne Davis, lo recordamos porque escribió un libro llamado La serpiente y el arco iris en 1985, que vamos a ver más adelante, que también fue una película y que también habla acerca de estos seres llamados zombies y que, bueno, pues mucha gente los compara con algo sobrenatural o algo demoníaco. También es como curioso, ¿no? Esta droga que acaba de salir relativamente nueva, la Cocodrile, que lo que hace es que te hace la piel putrefacta y se te
te cae a pedazos cuando ya tienes un tiempo consumiendo esta droga. Entonces te ves como un tipo de zombie, ¿no? A lo mejor todavía tienes voluntad o a lo mejor ya alucinas mucho, pero tienes una apariencia bastante macabra como la de un zombie. Este tipo de drogas que no deberían de existir, pero así es la realidad de los zombies. Realmente en la literatura, bueno, pues existen muchísimos relatos acerca de los zombies. Digo, el mismo Frankenstein yo lo catalogaría como un zombie, porque si bien no es un cadáver completo, bueno, pues sí está hecho de cadáveres y es vuelto a la vida por medio de la ciencia. Entonces yo lo encasillaría entre los zombies. Yo creo que el zombie más famoso que puede haber es Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, escrito por Mary Shelley, que realmente es una novela que causó gran impacto. Pueden escuchar ya nuestro capítulo dedicado a Frankenstein para que nos enteremos acerca de esta novela, pero yo lo encasillaría realmente dentro de los zombies. Yo encasillaría a Frankenstein. También Lovecraft tiene por ahí una novela llamada El Reanimador. Ahorita vamos a revisar la literatura completa acerca de los zombies. Y bueno, pues El Reanimador de Lovecraft también lo catalogaría dentro de estas novelas acerca de los zombies. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que pudiera ser la figura del zombie. Les digo que en Escalofrío seguramente en algún momento tocaremos ese tema y abarcaremos muchísimo más acerca de algunos casos también reales de gente que había sido tomada como muerta y que la enterraron y que posteriormente pues se le encontró trabajando en plantaciones o que le encontraron años después de su muerte todavía con vida. Esto es más o menos lo que es los orígenes del zombie. Vamos a ver más adelante lo que es la literatura del zombie y algo del cine que ha llevado a la pantalla grande a este ser mítico de terror, porque se ha encasillado en esta situación de terror. De alguna manera no siempre tiene que ver con fuerzas oscuras o demoníacas, simplemente con algo de ciencia, ¿no? También vamos a ver por ahí La Noche de los Muertos Vivientes, que también no tiene nada que ver con algo sobrenatural. Sin embargo, sí es una de las películas de culto que más podemos mencionar y recordar acerca de esta figura del zombie. También como dato, bueno, pues como les comenté al principio, Resident Evil contribuyó muchísimo a que la figura del zombie se disparara en los últimos años, y ahora inclusive en Halloween nos disfrazamos de zombie, ¿no? Y cuando no encontramos un disfraz completo, bueno, pues recurrimos a la figura del zombie para disfrazarnos en Halloween. También es uno de los monstruos clásicos, un zombie. Yo también lo encasillaría dentro de ese título de los monstruos clásicos que pudiéramos tener en el mundo. A los zombies, que bueno, los tratan como figuras que se la pasan comiendo cerebros o carne humana y que bueno, pues realmente sí provoca algo de terror o algo de miedo de alguna manera encontrar. Ahorita les voy a contar una anécdota que me pasó cuando vi La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Les voy a contar lo que me pasó en casa, realmente me dio muchísimo miedo. Así que bueno, los voy a dejar con algo de música y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de esta figura del zombie. Vamos a hablar de las novelas y de los relatos con temática zombie para que todos ustedes vean que realmente hay lectura acerca de este tema. Les recuerdo el correo, más adelante vamos a leer sus correos que me han mandado, no lo he abierto, pero vamos a ver qué es lo que tienen ustedes para nosotros aquí en Arkham. Les invito a que nos sigan escribiendo, a que nos sigan apoyando, a que nos sigan difundiendo para que esto se haga mucho más grande de lo que por sí ya es. Yo creo que vamos a tener que hacer otros 2 o 3 pisos aquí en Arkham para más celdas, para más gente que se está incorporando aquí a Arkham. Radio Arkham1@gmail.com para una comunicación entre ustedes y nosotros. Find
indigo while you can. Come closer and see into the dark. Just follow your eyes. Just follow your eyes. Bueno, pues ya regresamos aquí a Arkham, después de escuchar esto de The Cure, A Forest, algo de The Cure aquí en Arkham. Bueno, antes de empezar con esto de las novelas y los relatos con temática zombie, déjenme decirles que hay algunos libros que, si bien no son novelas, sí tienen que ver con este mito de los zombies. Les decía yo de La serpiente y el arco iris de Wade Davis de 1986, y también por ahí hay una enciclopedia del cine de los muertos, así se llama, Zombies, de Luciano Sarrazi, y La isla mágica, un viaje al corazón del vudú, de W. Sabrock. Estos, si bien no son novelas como tal, sí son libros que tienen que ver con la temática zombie. Y bueno, pues empezamos con 1697, cuando sale un libro llamado El zombie del Gran Perú. Así se llama este libro. Realmente es un relato paradójico con bastantes tintes sobrenaturales de Paul Alexis. Este señor hizo varios viajes a América y escuchó
todas estas historias que se contaban de los zombies, y entonces escribe este libro llamado El zombie del Gran Perú de 1697. También en 1796 sale un libro llamado Descripción topográfica de una parte de la isla de Santo Domingo, así se llama. También es de zombies, de Moreau de St. Mary, así se llama este libro que salió en 1796. Posteriormente ya hablamos acerca de Frankenstein y también de El reanimador de Howard Philip Lovecraft entre 1890 y 1937. También escribió otra novela llamada El caso de Charles Dexter Ward. También habla acerca de estos muertos que reviven. Realmente es algo pues bastante interesante. También podemos hablar de varias novelitas. Por ahí Guerra Mundial Z, el 2008, de Max Brooks. El Apocalipsis Z también, el 2009, de Manel. Realmente también son historias que hablan acerca de los zombies. También salió una novela de Alberto López Aroca, Sherlock Holmes y los zombies de Camford. Esa es una novela del 2010. También es bastante buena. También salió una novela, me da risa su título, pero se llama Zombie-Jurassic Park, así se llama, de José Antonio Márquez, del 2010. También les recomiendo mucho La otra noche de Tlatelolco, de Bernardo Esquinca. Ya lo leímos aquí, lo pueden ustedes ya buscar en los cuentos de Arkham, así se llama, La otra noche de Tlatelolco, y es también una historia bastante interesante, bastante divertida y entretenida acerca de los zombies. El libro de los muertos de 1990, ese libro también habla acerca de los zombies. Está interesante el libro de los muertos. Soy leyenda del 2007 de Richard Matheson. También Ciudad Humana de Carlos Lunch del 2012. Si ustedes se fijan, más atrás no hay muchos relatos ni muchas novelas que hablen de zombies. Todo esto vino a raíz de Resident Evil, que este juego de video que culminó en el cine con esta saga de películas de Resident Evil. La verdad es que han sido bastante provechosas para el personaje, que ha sido pues ahora sí que elevado a un punto máximo de fama, a los zombies. Y bueno, pues puedo mencionar también en algunos cómics, yo creo que el zombie más famoso que conocemos es ni más ni menos que Salomón Grundy de DC, que es un zombie, es un muerto viviente de grandes proporciones, es altísimo, robustísimo, y tiene una gran fuerza, se le ha puesto a la altura de Superman, Salomón Grundy. También puedo mencionar una historia bastante que dejó mucho que desear, como Marvel Zombies, que fue también un cómic que sacó la Marvel. Realmente a mí no me gustó, fue una historia bastante que le faltó mucho contenido a esta historia de Marvel Zombies. Si ustedes se fijan, realmente la literatura no tiene tanta riqueza anteriormente de Resident Evil, antes de Resident Evil, pero posteriormente sí, también hay algunos libros por ahí. La caída de la casa de Usher también tiene alguna temática zombie, de 1839, y La verdad sobre el caso del señor Valdemar en 1845. Esto estamos hablando de Allan Poe. Esto es lo que aportaría el señor Allan Poe acerca de los zombies. Esto es, a grandes rasgos, las novelas y los relatos que tienen que ver con zombies. También algunas versiones de obras clásicas convertidas al género zombie, como El Quijote Z, Orgullo y Prejuicio y Zombies, así se llama, Orgullo y Prejuicio y Zombies, y Lazarillo Z. Estos son como versiones de obras clásicas que fueron transformadas en zombie, algo que más o menos lo que hizo Marvel con su historia de Marvel Zombies, es más o menos lo que nos presentan estas historias acerca de los zombies, que bueno, como les decía, pues es un género, un personaje que en los últimos años ha despertado muchísimas situaciones. Podemos también encontrarlo en algunas series de televisión, como es The Walking Dead, obviamente he tenido que mencionarla, del 2010. Esta serie se desarrolla durante un apocalipsis zombie, entonces realmente da ese contenido de lo que podría llegar a pasar acerca de estos seres llamados zombies. Bueno, también me viene ahorita a la mente así rápidamente el video de Thriller de Michael Jackson, que bueno, es un video que muchos recordamos, es un video que
cada año se recupera para las fechas de Halloween, porque bueno, los zombies presentados por ahí en esa historia realmente fueron los primeros zombies bailarines, por así decirlo, en la historia del hombre. Sin embargo, nos presenta un video musical bastante diferente y con estos personajes zombies. Creo que realmente son personajes bien importantes dentro del mundo del terror, y ahorita lo vamos a ver con la filmografía de los zombies, que también es algo bien interesante, bien impactante, sobre todo acerca de estos seres llamados zombies. Ahorita vamos a ver acerca del cine, acerca del cine que nos presenta, bueno, pues realmente a estos seres bastante, pero bastante terroríficos algunos. Se me estaba pasando por ahí un libro, una novela, La plaga de los zombies, de Jesús Palacios, del 2010. Realmente también es una historia y un libro que les recomiendo, de La plaga de los zombies. Realmente, como ustedes pueden ver, bueno, no es tanto la riqueza literaria que puede tener el personaje. Sin embargo, ahorita vamos a ver en la filmografía cómo muchas de estas películas se nos quedan grabadas y creo que han sido más importantes que las novelas y que los videojuegos, porque esta saga de Resident Evil que empezó en el 2002 y que para mi gusto, bueno, ya en las últimas creo que le han bajado bastante calidad y bastante contenido a la historia. Sin embargo, creo que es una saga importantísima para este personaje, debido a que, bueno, pues también se nos maneja de una manera diferente. No es algo demoníaco ni sobrenatural, ni siquiera es algo desconocido ni misterioso. Es como una enfermedad, lo que nos muestra Resident Evil, que está acabando con la humanidad, y creo que es bastante interesante lo que está detrás de la historia, ¿no? Como les digo, ya en las últimas películas ya como que de repente como que se barren mucho en la historia, como que ya intentan alargarla más de lo que podría dar la historia, y entonces empieza a decaer un poco, ¿no? Es alargarlo más de lo que pudiera dar la historia, ¿no? Entonces realmente hay algunas situaciones que me comentaban, la misma saga empieza a arrojar bastantes problemas y bastantes cosas que como que ya no le veo mucho el caso. Por ahí también me comentaban, me preguntaban que si Spawn podría ser un zombie. La verdad es que no creo que sea como un zombie como tal. O sea, entiendo que es alguien que regresó de la muerte, sin embargo tiene voluntad y tiene conciencia. Entonces yo a Spawn si no lo catalogaría yo como un zombie. Es alguien que regresó de la muerte, que revivió, por así decirlo. No es un muerto viviente. Sí tiene la apariencia de un cadáver putrefacto. Eso es real, eso es correcto. Sin embargo, no creo que sea como un zombie, porque, bueno, pues la realidad es que él tiene una conciencia, tiene un alma, inclusive, bueno, pues se voltea contra las mismas fuerzas del mal que le regresaron la vida. Entonces no lo catalogo como un zombie, sin embargo pues sí tiene esa apariencia como de cadáver putrefacto. La verdad es que sí es un personaje, inclusive de los más ricos, que también siento que ya alargan mucho la historia o que le quieren sacar más de lo que puede dar la historia. Sin embargo es un personaje que en su momento impactó extremadamente bien. A ver si hacemos un programa acerca de Spawn, porque encierra muchísimas cosas. Yo, para mi gusto, creo que revive muchísimas cosas de los cómics, inclusive años después de la Marvel, bueno, surge la Image, que si bien no tiene el impacto o no tiene la importancia, por así decirlo, de la Marvel o de la DC, bueno, pues en su momento sí fue un hitazo impresionante, que culmina con una película que dejó también mucho que desear para mi gusto. Sin embargo, al poco tiempo, porque fue realmente poco tiempo, digo, para Marvel tuvimos que esperar varios años antes de ver su primer película de algún personaje de la Marvel. Y bueno, con Image fue diferente, fueron muy pocos años para que culminaran en el cine. Realmente también es un personaje que vamos a dedicarle un programa a Spawn y a algunos personajes de Image, porque creo que recuperan bastantes cosas acerca de los cómics en este personaje de Spawn, y además te presentan a un antihéroe bastante diferente. No es el clásico que sufrió y que ahora detiene a los malos y los mata, ¿no? Fue alguien que fue traicionado por una entidad de las más malignas y que él decide tomar el poder que le dio esa entidad para luchar contra el mismo mal, ¿no? Entonces creo que también es un personaje diferente. Muy bien, sí, no lo catalogo como un zombie,
pero aunque sí tiene algunas características, podríamos llamarlo así, de un zombie, pero no lo catalogo como tal. Estas fueron las novelas y los relatos muy cortitos, es algo muy pequeñito acerca de los zombies. Sin embargo, vamos a ver en un momento la filmografía, que esto sí tiene mucho más riqueza acerca de los zombies. Muy bien, los voy a dejar con un poquito de música para que vayan entrando en ambiente gótico y terrorífico, y en un momento más seguimos aquí platicando de los zombies. radioarkham1@gmail.com, para que ustedes, me gustaría mucho que me escribieran, para que me dijeran ustedes qué piensan de los zombies, para que ustedes compartan esa situación. ¿Creen que Frankenstein es un zombie? ¿Creen que Spawn es un zombie? Realmente me gustaría mucho sus comentarios. Mándenmelos a el correo para que aquí posteriormente los platiquemos en el siguiente programa. Me da muchísimo gusto estar aquí en Arkham. Las puertas están abiertas para que cualquiera de ustedes pueda venir aquí a conversar con nosotros, o su servidor se dirige a su celda para platicar del tema que ustedes quieran. Mándenme un correo si quieren estar aquí en Arkham y platicando del tema que ustedes saben, que a ustedes les gusta, y que por supuesto ustedes deben de ser los que imaginan más de ese tema. En un momento regresamos con más de los zombies. By the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon. Sit down with due care. Don't walk away in silence. Don't walk away.
Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar en un marco de zombilaridad a John Division con esto que es atmósfera. Ya me están viendo raro. Y bueno, pues seguimos platicando acerca de los zombies aquí en Arkham. Bueno, ahora vamos a platicar de la filmografía de estos seres. Ahora ustedes van a ver ahorita cómo realmente tiene más riqueza esta filmografía zombie, le vamos a llamar en este momento. Y empezamos con una película de 1932 de Victor Halperin llamado White Zombie. Esta, bueno, pues fue la primer película donde aparecen seres zombies un poco diferentes a los que conocemos ahora. Y bueno, fue lanzada el 4 de agosto de 1932. Esta película White Zombie, traducida en España como La Legión de los Hombres Sin Alma, como les decía yo, que es como catalogan al zombie, ¿no? Como alguien sin alma. Y bueno, el argumento de la película también es algo que trata de una pareja joven que viaja a Haití, invitados por el terrateniente Charles Beaumont para celebrar su matrimonio. Sin embargo, bueno, este terrateniente está enamorado de la chica y guarda esperanzas de que ella acceda a casarse con él. Al ser rechazado, acude con un hechicero vudú, Bokor, y bueno, pues para tratar de convertirla en zombie. De esto trata White Zombie, la primera película que habla de zombies, del 4 de agosto de 1932, por el director Victor Halperin. De ahí nos remontamos a 1943 con una película llamada I'm Walked White as Zombie, del director Jacques Tourneur. Esta película de 1943, Yo anduve con un zombie, así se tradujo en España, y en algunos lugares de América se tradujo como Yo caminé con un zombie. Es una película que, bueno, trata de una enfermera canadiense que es contratada por un señor llamado Holland, un otro terrateniente de una plantación azucarera en una isla caribeña llamada San Sebastián. Y bueno, la contrata para que cuide a su esposa Jessica. Y bueno, una vez ahí, esta enfermera comprueba que pues esta señora está en un estado catatónico y los habitantes del lugar dicen que es un zombie. Esto es lo que trata esta película, I'm Walked White as Zombie. Así se llama esta película de 1943. De ahí, en 1956, del director Don Siegel, sale una película llamada La invasión de los ladrones de cuerpos. Esta película, traducida en algunos lugares como Muertos Vivos o La invasión de los ladrones de cuerpos, es como se llama, y bueno, también la tradujeron en México y en Venezuela como La invasión de los usurpadores de cuerpos, que básicamente pues es lo mismo, ¿no? Esta película presenta un argumento diferente. Es una película que narra una invasión extraterrestre en la que, bueno, unas esporas dan origen a unas vainas de las que surgen copias idénticas de los seres humanos. Y bueno, la intención es reemplazar a toda la raza humana por copias carentes de cualquier tipo de sentimiento. Esto es realmente lo que trata esta película. Realmente se me hace bien interesante porque es un argumento diferente. O sea, no son los clásicos zombies que se levantan, ¿no?, y que quieren acabar con la humanidad, sino esto es una invasión extraterrestre con este plan que tienen para acabar con toda la humanidad. Es realmente algo bien interesante esta película de 1956. De ahí, en el 59 salió una película llamada Plan 9 del espacio exterior, del director Ed Wood Jr. Y bueno, esta película toma un poquito el argumento de la anterior, nada más que aquí los extraterrestres ponen en marcha el plan número 9 para convertir cadáveres en zombies asesinos. Ahí sí no están supliendo a la raza, sino que ahí sí levantan a los cadáveres para que acaben con la humanidad, ya que bueno, la razón que tienen para acabar con los seres humanos es que los seres humanos ponen el equilibrio de la galaxia en peligro con sus invenciones bélicas. O sea, realmente, ya saben, nunca falta la historia en donde nos ven como el cáncer del universo, ¿no?, a los seres humanos. De esto trata Plan 9 del espacio exterior de 1956. Y de ahí, bueno, sale la película más emblemática de los zombies, en 1968, dirigida por George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. Esta película nos muestra justamente ya la figura del zombie como lo conocemos en estos tiempos, ¿no? Esta película trata de
que un meteorito cae a la Tierra y esa radiación que desprende, una radiación extraña, hace que se levanten los muertos y se coman a las personas y además los contagien también. Yo creo que es como nació más o menos Resident Evil por ahí, en esta película llamada La Noche de los Muertos Vivientes. Esta película, desde que empieza, tiene un aire muy tétrico, muy de terror, muy extraño. Me gusta porque realmente desde la segunda escena aparecen ya los zombies y conforme va avanzando la película se va descubriendo todo esto del meteorito y que nada más dura una noche. Les comentaba que cuando yo vi esta película, la compré, tuve la suerte de encontrarla por ahí. Es una película de culto. Y cuando la estaba viendo en mi casa, al final de la película pasan los créditos con esas fotos de blanco y negro, escenas en blanco y negro que realmente te provocan un sentimiento de terror o de miedo. Estaban los créditos. En ese momento se fue la luz. Santo de mi devoción, realmente me dio un susto impresionante. Estaba yo en la sala y no se veía absolutamente nada, era de noche, por supuesto, y la verdad es que sí me dio bastante miedo. Ya están riendo de mí. La verdad es que sí me provocó miedo, sobre todo esa parte final. Ya saben, ese tipo de fotos en blanco y negro, esas películas de blanco y negro que realmente provocan terror o susto. Se la recomiendo mucho que la vean, pero la original de 1968 se la recomiendo mucho para que la vean, La Noche de los Muertos Vivientes. De ahí nos remontamos a 1978, Zombie Dawn of the Dead, también de George A. Romero, y en el 79 sale Zombie 2 de Lucio Fulci. Es una película italiana del 79. De ahí, bueno, aunque realmente no es una película, se hizo con una producción cinematográfica impresionante y es justamente el video musical de Thriller del 83, que fue el primer video que ocupó esta producción y que, bueno, pues se ven ahí a los zombies bastante bien y muy bien hechos, por cierto. En 1985, del director Brian Yuzna, sale Reanimador. Esa película está basada en el Reanimador de Howard Phillips Lovecraft, aunque realmente está basada, pero muy vagamente, en esos cuentos de Howard Phillips Lovecraft. Sin embargo, bueno, pues hace esa remembranza con el escritor. El Reanimador de 1985. De ahí, nuevamente, el señor George A. Romero nos regala en 1985 también El Día de los Muertos, esta película de Norteamérica, los Estados Unidos, justamente El Día de los Muertos de 1985. En el 85, el director Dan O'Bannon nos regala El Regreso de los Muertos Vivientes. Y bueno, en el 88 sale La Serpiente y el Arcoíris de Wes Craven. Esta película está basada parcialmente en el libro de Wade Davis, pero sin embargo me parece que es buena película, así que se la recomiendo mucho, esta de La Serpiente y el Arcoíris del 88. De ahí, bueno, pues viene un remake, La Noche de los Muertos Vivientes, de 1990, por el director Tom Savini. La verdad es que esta película no me gustó, para mi gusto algo mal hecha, entonces la verdad es que no me gustó. Les recomiendo más la del 68, La Noche de los Muertos Vivientes. También en el 1990, de Brian Yuzna nuevamente, sale La Novia del Reanimador, y en el 92 sale Tu Madre se ha comido a mi perro, así se llama, director Peter Jackson. Se les recomiendo también esta película. El título como que está un poco raro, sin embargo, véanla, esta película Tu Madre se ha comido a mi perro, de Peter Jackson. Y en el 98 sale una película de dibujos animados, la voy a mencionar porque creo que fue una película que, si bien es de uno de los personajes más ñoños que puede habernos dado la televisión, realmente creo que sobresale porque es la primera vez que vemos un misterio resuelto que resulta ser verdad. Y estoy hablando de Scooby-Doo. Durante toda su vida Scooby-Doo nos mostró misterios falsos, ¿no? Con gente disfrazada. Pero esta película del 98 de dibujos animados, que se llama Scooby-Doo en la isla de los zombies, resulta que al resolver el misterio, la sorpresa es que los zombies son verdaderos, o sea, no es gente disfrazada. Entonces realmente me parece que sobresale de entre las películas. En el 2002, en el Reino Unido, del director Danny Boyle, sale una película llamada 28 días después. Y
Creo que es buena película, es una película bien diferente, un poco extraña, pero véanla, se la recomiendo mucho. 28 días después del 2002. Y en ese mismo año, bueno, pues sale Resident Evil del director Paul Anderson. Y bueno, pues empieza esta saga de Resident Evil. La primera me parece que está bastante bien, de Resident Evil. Y en el 2003, una película que se llama Beyond the Reanimador, del director Brian Yuzna. No es muy buena, pero bueno, salió en el 2003. En el 2004, Jack Snyder nos regala El Amanecer de los Muertos. Esta película me parece que como que reanima el escenario establecido en la película anterior, La Noche de los Muertos Vivientes. Esta película del 2004 de Jack Snyder. También el 2005, nuevamente George A. Romero, La Tierra de los Muertos Vivientes. Y en el 2006, Fido, es una película canadiense del director Andrew Curry. En el 2006 sale La Noche de los Muertos Vivientes en 3D del director Jeff Bastrid del 2006. 28 semanas después, en el 2007, de Juan Carlos Fresnadillo del Reino Unido también. Y El Diario de los Muertos también en el 2007 por George A. Romero. Esta película del Diario de los Muertos también se la recomiendo. Y en el 2007 sale una película española llamada Rec. Me parece un poco extraña su forma de realizarse esta película. Sin embargo, creo que es buena, sobre todo la parte final, porque poco a poco vas descubriendo que realmente también ese tipo de enfermedad o de zombies que salen en esta película son creaciones de un experimento veterinario. Entonces realmente también creo que es algo interesante, ¿no? Die of the Dead en el 2007 también, de Steve Miner, los Estados Unidos. Y en el 2008 sale una película alemana canadiense dirigida por Bruce LaBruce llamada Otto. En el 2008 sale una película bastante extraña que se llama Zombie Strippers del director Jack Lee. También está un poco rara esta película de zombies. El 2009 Dead Snow del director Tommy Wirkola, es una película noruega y también está bastante interesante. La Horde en el 2009, igual Rec 2 también en el 2009 por el director Jem Balaguero y Paco Plaza. La Residencia de los Muertos en el 2010 por el director George Romero. También en el 2010 sale Partido Alternativa Zombie, es una película española, es un cortometraje y bueno, pues está como un poco raro también. Juan de los Muertos en el 2011, es una película cubana por el director Alejandro Brugués en el 2011. Y Rec Génesis en el 2012, es una película de Paco Plaza, también es española y es como que la tercera parte de este Rec del 2007. Guerra Mundial Z en el 2013 por el director Mark Forster y bueno, pues ya sabemos que es con Brad Pitt esta película. Y el hitazo impresionante, la mejor película de zombies, Mi novio es un zombie, en el 2013. Es una película estadounidense que se me hace de lo más burla que puede haber este tipo de películas. Mi novio es un zombie. Muy bien, estas fueron las películas que hablan de zombies. Realmente hay algunas muy buenas. Hay algunas, como la última que mencioné, que está bastante, pero bastante, no sé ya ni qué decir de estas películas de los zombies. Y bueno, esto es lo que tenemos acerca de los zombies. Como ustedes pueden ver, bueno, pues también no es mucho el contenido zombie que tenemos. Sin embargo, bueno, pues es un personaje que poco a poco ha empezado a tomar fuerza y que es la incertidumbre total y absoluta de si los muertos pueden levantarse. Inclusive se menciona en el Apocalipsis que los muertos se levantarán. Entonces realmente pues nos provoca esa angustia, por lo menos a mí sí, esa incertidumbre, si de verdad se pudiera hacer eso, si de verdad los zombies o más bien los muertos se pueden convertir en zombies y se levantarán y no sabemos cómo detenerlos. Realmente es un tema bastante interesante, un tema bastante profundo y con un gran contexto detrás, porque si bien son seres que se ven como súper malignos, como súper tétricos, súper terroríficos, la mayoría de estas historias y de estas películas no tienen nada que ver con cosas sobrenaturales, sino con cosas un poco más científicas, inclusive invasión de extraterrestres, ¿no? Les invito a todos que me escriban y que me platiquen realmente ustedes qué piensan de los zombies, realmente qué piensan de estas películas, de estas historias inclusive,
Porque bueno, también hay películas que a través de un rito satánico pues se levantan los muertos, pero la mayoría no tiene que ver tanto con cosas sobrenaturales, sino más bien esa figura terrorífica de un muerto que se levanta, realmente nos provoca ese terror, ese miedo, ¿no? A la mayoría de los seres humanos, simplemente cuando están en un velorio, ¿no? Que hemos visto este tipo de videos en internet, que están en un velorio y que el muerto se levanta por alguna reacción del cuerpo, la gente sale despavorida, ¿no? Entonces realmente sí es algo que nos provoca un poco de temor y un poco de miedo. Muy bien, vamos a abrir nuestro correo para leer, pues ahora sí que los correos que ustedes nos mandan, que nos hacen el favor de estar comunicados con nosotros. Les agradezco mucho a las personas que me escriben, a las personas que me escuchan. Gracias por tomarse la molestia en descargar el podcast y aguantarnos un momento. Vamos a proceder a abrir nuestro correo para leer un poquito acerca de lo que ustedes tienen la incertidumbre. Vamos a ver. Sara Villaseñor. Sí, Sara Villaseñor. Hola, Auri. Hola, Sarita. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que me escribas. Oye, no le hagas caso al que dijo que no se escuchaba bien cuando cambias la voz en tus cuentos. Sí, Semielfo fue el que nos dijo que rompía con el ambiente. Dice, porque realmente te quedan muy bien y ese cambio de tono nos indica que es algo que está fuera de la narración del cuento. Ciertamente, Sarita, ese es mi objetivo cuando cambio así la voz. Sin embargo, bueno, pues joven semielfo nos dijo que rompía con el ambiente. Vamos a buscar la forma de acomodarlos y de hacerlos un poquito más lineales para que no se oiga ese cambio tan drástico. Realmente te quedan muy muy bien. Por favor, síguelos haciendo. Con todo gusto, Sarita. Me gusta mucho tu voz. Gracias, Sarita. Muchísimas gracias. Y larga vida a Arkham. Muchísimas gracias, Sarita. Claro que sí. Vamos a seguir haciendo Arkham mientras siga yo recibiendo correos de ustedes. Muchas gracias. Vamos a ver el siguiente. Guillermo Flores. Hola, Auri. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Oye, una pregunta. Claro que sí, Guillermo. Una respuesta. ¿Es cierto que Krypton se divide en edades y que existe la historia completa? Sí, así es, mi querido Guillermo. O sea, Krypton, el planeta natal de Superman, se divide por edades como evolución del mismo planeta y de su sociedad hasta culminar con la sociedad casi perfecta, en donde todo el planeta es un país y toda la humanidad, bueno, todos los kryptonianos más bien, viven en armonía. Sí existe por ahí una versión completa de las edades de Krypton. Voy a buscarte la información y con todo gusto te la paso a donde la puedes encontrar, porque sí es bastante largo y te explican realmente todas las edades y toda la historia del planeta Krypton y te da la explicación del por qué Superman tiene tantos conocimientos. La realidad es que sí es verdad, tiene una amplia historia el planeta Krypton, mi querido Guillermo. Claro que sí, voy a buscar la información y con todo gusto te la paso para que le estudies un poquito acerca de Krypton. Vamos a ver otro correo. Oigan, muchísimas gracias por la gente que me escribe, le agradezco mucho. Y a los que no se han animado, escríbanme y háganme las preguntas a ver si las puedo contestar. Ok. También tenemos aquí a Carla Cruz. Hola, Auri. Hola, Carlita. ¿Cómo estás? Muchas gracias por escribirme. Unas peticiones muy grandes. Claro que sí. Con todo gusto, si puedo, las concedo. Quisiera que por favor me recomendaras libros de terror. Estoy apenas empezando con esa lectura y quisiera históricamente empezar para ir conociendo más y más. Claro que sí, mira, pues terror como tal, históricamente, a mí en lo personal me gusta mucho Howard Philip Lovecraft. Te recomiendo sus libros. Realmente es un terror bastante extraño. Yo creo que el señor algo por ahí debía de tener, porque realmente sus historias, lo que te narra y lo que te describe, realmente te provoca, o por lo menos a mí me provoca un cierto escalofrío cuando lo leo. Te recomiendo mucho al señor Howard Philip Lovecraft, y también, si quieres algo un poquito más light, Alan Poe también tiene cuentos y poemas de terror bastante ligeritos, pero el amo del terror históricamente Howard Philip Lovecraft. Y te recomiendo también a Stephen King, es un señorazo del terror
Ha escrito libros impresionantemente buenos y te los recomiendo bastante. Howard Philip Lovecraft y Stephen King, con todo gusto te los recomiendo como literatura de terror. Cualquiera de sus libros puedes empezar a leerlos y te vas a ir dando cuenta el tipo de narrativa que tiene cada uno de ellos. Así que muchas gracias por escribirme. Síganlo haciendo, por favor, aquí a radioarcam1@gmail.com. Escríbanos y recomiéndonos temas, por supuesto. Si quieren venir al programa, también con todo gusto, recomiéndenos un tema y los invitamos aquí para que podamos platicar juntos acerca de los temas que ustedes quieran. Les agradezco mucho el hecho de tomarme en cuenta para escribirme, para escucharme. Ahora vamos a ver otro. Roberto Barragán. Hola Uri, hola Roberto, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que me escribas, Roberto, un saludote. Te escribo desde Bolivia. ¡Ay, un saludote a mis amigos de Bolivia que me escuchan! Muchísimas gracias a toda Latinoamérica, Argentina, El Salvador, Belice. Me da muchísimo gusto que me escriban, la verdad. Quiero felicitarte mucho por tu programa, me gusta mucho, das mucha información y espero que lo sigas haciendo por mucho tiempo y que nos sigas recomendando muchas cosas. Claro que sí, lo vamos a seguir haciendo. Arkham, aquí estamos en Arkham. Les digo que ya vamos a hacer más pisos de Arkham para poner más celdas de la gente que se ha estado anexando a esto de Arkham. Muy bien, vamos a cerrar nuestro correo por el día de hoy. Les agradezco mucho a la gente que me escribe, de verdad, les agradezco infinitamente esa atención que tienen para escribirnos. Nos vamos a despedir ya por esta ocasión de aquí de Arkham con este tema de zombies. Realmente es un tema que a mucha gente le llama mucho la atención. Me lo han pedido en varias ocasiones en algunos correos que me piden que no lea yo al aire. De repente por eso me tardo, porque abro el correo, intento abrirlo cuando grabo el programa. Entonces lo abro y de repente me tardo, si se fijan, de repente me tardo porque hay notitas que dicen no lo leas al aire. Entonces hay algunos por ahí que me pedían este tema de zombies y algunas personas personalmente me lo han pedido también. Entonces bueno, pues aquí está. Realmente no es mucho, pero sí es una figura emblemática, un monstruo clásico que nos provoca esa incertidumbre, ese terror, ese miedo, esa duda de saber si se pueden levantar los muertos. Realmente es algo terrorífico, es algo que es una duda que tiene el ser humano y que ha tenido durante muchísimos siglos, yo me imagino que desde que el ser humano existe. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho el que me escuchen, síganos difundiendo por favor y les mando un saludote a toda la República Mexicana que me escucha, a todos los países que me escuchan también. Les mando un saludote. Escríbanos radioarcam1@gmail.com. Sugiéranos temas, mándenos preguntas, como lo han estado haciendo. Y por favor, difúndanos mucho para que esto se vaya haciendo mucho más grande y tengamos mucho más reclusos aquí en Arkham. Mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes. Recuerden que este es un espacio para la imaginación, para la creatividad. Y solamente me resta decirles que sigan apoyándose en esa imaginación y en esa creatividad, porque para eso es por lo que estamos aquí.